Hola a todos, soy Amorna Miller y este es mi canal de YouTube. Hace ya casi 4 años que saqué un post en mi blog titulado ¿Qué hay en el neceser de una actriz porno? Cepillo y pasta de dientes. Súper importante, súper obvio, esto lo llevaría cualquier persona en su neceser. Y ahora vamos a la higiene sexual. Lo primero que hay que tener son tampones súper pequeñitos. Estos son de la marca OB, no tienen aplicador, pero quería enseñaros el bote grande. Este de aquí lo compré por Amazon, es aceite de coco virgen extra. Primero es este de aquí, es una bala vibradora que viene con un mando a distancia, también bastante pequeñito. Este de aquí. Y ya estamos en la recta final de este vídeo. Vamos a hablar de maquillaje y apariencia. Lo primero es esto de aquí, una lima de uñas pequeñita y un esmalte. Normalmente yo llevaba o color nude, color beige, o un rosita, claro, como este de aquí, que es de la marca de Claire's. ¿Por qué? Pues porque normalmente tú llevas uñas postizas, uñas de gel o de acrílico, y a veces te han crecido demasiado o no están bien limadas del todo, así que para rodar una escena es súper importante llevar lima de uñas para ponértelas bien lisitas y no romper a tu compañera de rodaje mientras le haces un dedo. Y el esmalte de uñas lo llevaba por 2 razones. Primero, en caso de que la maquilladora me pusiese las uñas de un color que no me gustase, en plan naranja fosforito, pues siempre tenía mi rosa que pega con todo y que además queda muy natural. Y también porque si las uñas las llevaba acrílicas y me estaban empezando a crecer un poquito y se veía la raíz, podía limarme la base y echarme el esmalte y así no se notaba que estaban un poco más crecidas de lo que debería. Maquillaje básico, súper básico, una crema correctora de estas de BB, que básicamente se funden con la piel. Yo, como no tengo la piel con muchas imperfecciones, no utilizo casi de base de maquillaje y esta me viene perfecta. Un rímel, este es de NYX. Una lápiz de ojos, también de NYX. Este me encanta, es como un brillo de labios color rosita, está ya bastante usado, que también sirve para ponerte en los coloretes. Es de Bourjois, está roto por fuera, pero bueno, me entendéis. Y después, súper importante, pegamento de pestañas postizas. Estos son los básicos que siempre llevaba conmigo para retocarme el maquillaje de la maquilladora en caso de que llevásemos muchas horas rodando, o para arreglarme algo que la maquilladora me hubiese hecho que no me gustaba. Y el pegamento de pestañas postizas, pues porque te ponen pestañas postizas y no paran de caerse todo el rato durante la escena, así que esto es súper útil. Te lo pones ahí un poquito en uno de los bordes, lo pones, la pegas y tal cual. Pegamento de pestañas postizas forever. Para desmaquillarme yo no usaba toallitas desmaquillantes, sino que usaba las mismas toallitas de bebé con un poco de jabón. Y en caso de que fuese un maquillaje resistente al agua, pues utilizaba el aceite de coco, que tiene, pues eso, obviamente aceite, para mezclarlo en la toallita húmeda y quitar el maquillaje. A lo mejor no es lo más útil, pero a mí me funciona. Siempre me he limpiado con agua y jabón y aquí estoy. Así que nunca he usado toallitas desmaquillantes. Aunque estoy dispuesta a usarlas, claro, si encuentro toallitas desmaquillantes que me gusten. Un cepillo para el pelo pequeñito, obvio, ¿para qué? Para peinarte, con unas gomas aquí atadas para que no se me pierdan, porque las gomas siempre acaban en ese agujero negro de los mecheros y las gomas del pelo. Así que cepillo pequeñito y gomas. Unas pinzas de depilar para quitarte esos pelitos malditos que te empiezan a salir por las cejas y que no quedan nada bien. Una cuchilla de afeitar para retocarte en caso de que estés depilada, sobre todo las axilas o también las ingles. Cuando empiezan a salir algún pelito, pues la cuchilla siempre es súper útil. A mí nunca me la quitaron en el aeropuerto, aunque parece ser que a mucha gente sí se la quitan. Un espejo diminuto para retocarte el maquillaje en caso de que no tengas un espejo grande a mano y estés rodando en mitad del bosque o por ahí perdida. Espejo pequeñito siempre es útil. Y ya por último, un set súper básico de medicinas. Básicamente tengo paracetamol, ibuprofeno, omeprazol, por si acaso hay que tomarse el ibuprofeno sin tener nada de comida a mano. El omeprazol es un recubridor estomacal. Básicamente protege tu estómago cuando vas a tomar una medicina así potente, como por ejemplo el ibuprofeno. Unas gotitas para los ojos de suero fisiológico, por si acaso se te corren en un ojo, que es una sensación realmente horrible. Te lo limpias con esto para poder eliminar todo de ahí dentro. O si tienes los ojos rojos porque te has salido de fiesta el día antes.
Y luego tengo unas pastillas de Glucosport, son unas pastillas de glucosa. Básicamente es un subidón de azúcar por si acaso estaba rodando durante muchas horas seguidas, porque a veces los rodajes son 15 horas seguidas y no tienes descanso, si estás agotada, pues un subidón de azúcar viene de maravilla. Estas son para deportistas, son unas pastillas que toman los deportistas cuando tienen que hacer mucho ejercicio y vienen de perlas cuando estás haciendo también un ejercicio físico muy grande durante muchas horas. Y además, que no se me olvide, unas pastillas para la garganta, porque yo me pongo muy mala de la garganta a menudo, así que unas pastillitas de própolis para poder chuparlas y que me suavicen el dolor de garganta. Y eso es todo. Dios mío, cuántas cosas, no sé cómo voy a resumir este vídeo, porque en el fondo eran bastantes cosas, me parece increíble que pueda meterlo todo aquí dentro. Menos el enema, que va por fuera, el resto de cosas están aquí dentro y caben milimétricamente. Así que esto es lo que llevaba en mi neceser cuando me dedicaba a la pornografía. Como veréis, hay muchas cosas obvias, pero también hay otras que creo que dan curiosidad, ¿no? Ese folclore pornográfico. Y bueno, me gusta mucho pues abrir una ventana a un mundo que la gente normalmente no conoce y poder explicaros en profundidad pues cómo funcionan los entresijos de la industria. Y eso es todo, chicos, muchas gracias por ver este vídeo. Recordad seguirme en mis redes sociales y también darme vuestro feedback sobre este vídeo en los comentarios. También quiero comentaros que estoy súper contenta con cómo está avanzando mi página de Patreon. Voy a dejar en la descripción del vídeo un link a la página de Patreon en caso de que no la hayáis cotilleado. Básicamente es una plataforma de micro crowdfunding a través de la cual consigo dinero para poder seguir grabando todos estos vídeos, porque, oh sorpresa, YouTube no da dinero y sobre todo cuando hago vídeos de este rollo no los puedo monetizar porque a YouTube no le gusta nada de lo que tiene que ver con el sexo, así que bueno, esperemos que no me lo censuren tampoco. Pero bueno, en resumidas cuentas, estoy muy contenta con Patreon, estoy consiguiendo suficiente dinero como para continuar grabando vídeos y continuar desarrollando mi canal de YouTube. Y nada, espero que me cotilleéis por ahí también para ver un poco lo que ando tramando. Mirad en la descripción del vídeo para ver los links a todos los productos y también a mi página de Patreon. Al final de todos los vídeos, no sé si lo habréis visto, pero hay una pantalla final que pone este vídeo se ha podido hacer gracias a la ayuda de y un montón de nombres de gente. Pues esos son mis usuarios de Patreon, parte de mis usuarios de Patreon que me ayudan a poder pagar las facturas mientras sigo creando todo este contenido. Así que nada, cotilleadme por ahí. Un besete a todos y os quiero. ¡Adiós!